Un placer que estés con nosotras aquí en el Club de Lectura. Habíamos platicado ya con anterioridad de, pues, de esta aventura nueva acá desde San Luis Potosí y de este club que tiene que ver con mujeres lectoras, mujeres curiosas, mujeres entregadas, y como tal, me encanta que estés aquí y que podamos platicar de esos otros amores, ¿no? El amor a los monstruos, el amor a los demonios. Bienvenida, Marisol, qué bueno que estés esta noche aquí. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y poder también desempolvar estos amores, porque si bien los amores a los demonios son eternos, a veces se empolvan en sus sarcófagos porque llega la maternidad, llega el trabajo, llega la necesidad de pagar el recibo de luz, y uno se utiliza las horas en cosas muy pragmáticas y no siempre hay todo el tiempo para la ensoñación. Pero estos talleres, círculos de lecturas, charlas son un buen pretexto para retomar esos amores de toda la vida. Precisamente cuando Celeste me comentó acerca de este conversatorio o de esta charla, ella me preguntaba a qué me refería yo con el amor de los demonios. Voy a compartirles pantalla, si me permiten un minutito. ¿Ahí me están viendo ya? Sí. Sí. Ok. Ay, no sé qué hice, perdón. ¿Cómo me regreso? Aquí estoy. Sí, ustedes disculpen que me estoy quedando un poco ciega, pero bueno, vamos a ir viendo. Me preguntaba Celeste a qué me refería yo con el amor de los demonios. Me decía, es que los demonios se aman entre sí, es que nosotros amamos a los demonios, es que los demonios nos aman a nosotros, o ¿a qué te refieres con ese título? Y mi respuesta es a ambas cosas, ¿no? En el entendido de que la literatura siempre es una provocación y es una introspección. Entonces, en parte por mi formación también como psicóloga, tiendo, cuando leo literatura, a buscar también esos entresijos que tienen que ver con la construcción de la psiquis, ¿no? Que tiene que ver con lo que somos en tanto humanos. Entonces, todos nosotros tenemos como esos claroscuros, esas partes luminosas y esas partes abismales de las que habla el psicoanálisis, pero antes del psicoanálisis las novelas ya nos estaban hablando, la literatura, la poesía, la épica desde la antigüedad ya nos estaba hablando de estos entresijos de la mente humana. Lo que hace la ciencia psicoanalítica es venir a ponerle nombres y etiquetas científicas a estas imágenes que ya estaban dentro, digamos, de nuestro imaginario, y que ya nos conducían en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Pero precisamente en esa región de la mente llamada inconsciente. Entonces, todos tenemos, aunque suene a cliché, nuestros demonios interiores. Esto ahorita ya está como muy interiorizado. A nadie le asusta hablar de los demonios interiores, hacemos memes, lo decimos con risa, jugamos con ello. Sin embargo, ya a un nivel más profundo, realmente es algo muy difícil de integrar, ¿no? Como reconocer esos claroscuros que tenemos nosotras en nuestro interior. Como cuál sería nuestro demonio más grande, nuestro miedo más absurdo, o nuestro terror más inefable. Quisiera que esta fuera una charla, no únicamente una exposición pasiva, donde yo esté hablando, así que les voy a ir haciendo quizá algunas preguntas, vamos a retroalimentar, vamos a platicar y vamos enriqueciéndonos mutuamente. Entonces quisiera que alguien me comentara desde su punto de vista, ¿qué es lo gótico? ¿Quién me quiere decir
¿qué ha entendido por gótico? ¿Qué les viene a la mente? ¿Cómo lo conceptualizan? Pues yo lo gótico lo veo como algo como oscuro, como, pues más bien sí como que causa cierto miedo, o sea, como, pues como Drácula, como todo ese tipo de esas historias, como decía esta Celeste de Edgar Allan Poe, que es la novela negra, también como ese tipo como muy de crímenes, de asesinatos, de todo ese tipo, como más, así como toda esa, Edgar Allan Poe sí me gusta mucho, y todo ese tipo como de cosas como, pues sí, oscuras, no sé, literatura como complicada, así como de miedo. Claro, lo oscuro, lo que da miedo. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Para mí es como que la fantasía de las sombras, ¿no? Es para mí lo gótico. Esos monstruos, todo lo que nos aterra y nos causa aberración. La fantasía de las sombras o del oscuro. En una búsqueda rápida de la palabra gótico, o sea, yo quería ver como qué me salía en el Google, y pues ya se imaginarán, ¿no? Me salen, pues por ejemplo, imágenes de chicas, ¿no? En un castillo o con vestidos, como al estilo victoriano o medieval, vestidas de negro, escenas de vampiros. Entonces tenemos asociado lo gótico con todo esto fantasmagórico, terrorífico, pero es un término más complejo. Digamos que el sentido de lo gótico existía desde antes de los emos, desde antes de lo dark, del metal, de todo esto que en la actualidad hemos asociado antes del cine. Sé que esto es bastante obvio, sin embargo, es como con lo primero que muchas veces lo asociamos a la hora de hacer una búsqueda o a la hora de tratar de definirlo. Como todas las palabras, esta ha sufrido cambios y resignificaciones a lo largo de los siglos. Podríamos decir que el término viene de la arquitectura, ¿verdad? Es algo que no tiene en sí, en un inicio no tiene en sí que ver con estos conceptos de lo fantasmagórico, sino con un estilo arquitectónico, ¿no? La arquitectura gótica. Y la palabra gótico también se asocia a los godos, ¿no? Oigo como una pequeña interferencia, refiriéndose a estos pueblos de origen germánico, ¿no? Que estuvieron invadiendo, ¿no? en los primeros siglos del cristianismo, y de allí la palabra pues fue reconceptualizándose. La imagen, si ustedes la alcanzan a percibir aquí en la pantalla, pues son unas gárgolas con forma monstruosa de la muy conocida y emblemática, ¿verdad?, Catedral de Notre Dame. Bueno, la foto seguramente fue tomada antes de la catástrofe, que ya sabemos que le ocurrió. Entonces, vendría siendo, en un inicio, como el origen, digamos, o la raíz de la palabra. Si nos remontamos un poquito, vamos a encontrar un texto atribuido a Longino, que viene siendo, ¿verdad?, un pensador del siglo I, pero no se tiene muy clara su autoría. Sin embargo, así ha pasado históricamente. Entre su tratado acerca de lo sublime, habla de que la naturaleza hace nacer en nuestras almas desde un principio un amor invencible por lo que es siempre grande y en relación a nosotros sobrenatural. ¿Por qué hablo de lo sublime? Porque lo gótico tiene que ver con esto, tiene que ver con este concepto de lo sublime. Lo sublime es lo que para nosotros resulta sobrenatural desde esta concepción, aquello que es más grande que lo humano, digamos, independientemente de nuestro credo o de nuestra construcción psicológica y cultural particular, todos tenemos como esta tendencia
a pensar que hay algo más grande, una naturaleza más grande. Por ejemplo, Jung hablaba acerca de esto cuando explora lo que es el inconsciente colectivo, lo que explora nuestra tendencia a la experiencia luminosa, y habla de que más que la necesidad de comprobar la existencia, por ejemplo, de los dioses, es como nuestra necesidad humana de creer en esta naturaleza superior, sea lo que sea, o pongámosle el nombre que le querramos poner. O sea, es como una tendencia humana ante el asombro. Luego nos vamos a encontrar con Edmund Burke, que entre 1729 y 1797, que son los años que él vive, realiza un tratado también sobre lo bello y lo sublime, donde se van acercando un poco más a nuestra concepción moderna de lo que es el terror. Él habla entonces del terror como una manifestación de lo sublime y distingue el terror del horror. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra terror y la palabra horror como si fuesen sinónimos, y la verdad es que no hay una frontera como bien definida entre las dos. Las palabras muchas veces están asociadas, están ligadas y dependen mucho del contexto en el que las estemos utilizando. Pero basándonos en este enfoque, habría una diferencia bien marcada entre lo que puede ser terrorífico y lo que puede ser horroroso. Él retoma la concepción de lo sublime, de lo que estábamos hablando hace un momento, y va más allá del lenguaje, va más allá como de esta concepción de lo sublime como simplemente grande o extrahumano, y lo coloca en el cuerpo, en lo terreno. Por eso hablamos aquí de la dimensión empírica, es decir, la dimensión de la experiencia, el cuerpo y las pasiones. Y vamos a ver ahorita que esto está muy relacionado con lo que trata lo que es la literatura gótica, ¿no? Que el cuerpo y las pasiones es como algo muy elemental o muy esencial. Lo sublime desde esta perspectiva es visto como una amenaza, ¿no? Ya no es visto como algo acogedor, como algo protector o como simple elegancia del lenguaje, sino como algo que nos puede amenazar y no es necesariamente feo. Piensen ustedes, por ejemplo, en una noche estrellada. Imagínense, no una de estas noches que la mayoría de nosotros tenemos en cielos contaminados donde lo único que se ve es una mancha oscura y ya, o la luz difuminándose. Si alguna vez han estado en el campo o si han estado en una región abierta, recuerden ese cielo estrellado, ¿no? A lo mejor se percibía la Vía Láctea, a lo mejor se percibían todavía ciertos cuerpos celestes que ahorita en medio del... ¿Sí? ¿Verdad? ¿Alguien habló? ¿O fue mi imaginación? Entonces, eso es lo sublime, ese asombro, esa fascinación que nos atrae, que nos puede parecer atrayente, misteriosa, pero al mismo tiempo también nos puede parecer terrorífica, ¿no? Porque hay algo ahí incomprensible, inalcanzable. Entonces, ese sentimiento ante lo sublime, ante lo que nos sobrepasa, que es atrayente y al mismo tiempo es repulsivo en el sentido de que nos provoca miedo o nos provoca la angustia de lo inmenso, de eso se va a gestar después lo que es la literatura de terror, de horror, ¿verdad? Y la literatura gótica en general. Aquí vemos, por ejemplo, a ver, alguien que identifique la imagen. Stonehenge. Stonehenge. Sí, muy bien. Es un monolito muy conocido, ¿verdad? Y que nos sigue asombrando, a pesar de que ya lo tenemos muy incorporado al imaginario. No sé si alguna vez ustedes han estado, por ejemplo, pues no sé, en Teotihuacán, en el Tajín, o en algún paisaje muy inmenso y han experimentado esa sensación
como de lo sublime. Y aquí viene otra reflexión, en este caso de Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un miserable cuando discurre. El sueño nos hermana o nos acerca a la divinidad, ¿no? Esa región de la que ya hablaba también Gerard de Nerval, cuando decía que los sueños son una segunda vida, ¿no? Y que nada que el hombre o el ser humano haya inventado o haya imaginado es imposible porque existe en este mundo, en esta realidad o en algún otro mundo. Y aquí viene, ¿verdad? Precisamente la catedral, ¿verdad? Que hablábamos hace un ratito, y que funda en gran parte pues la raíz del término gótico. Entonces, como vamos a ver, por allí me contó su maestra que habían leído la obra de El Castillo de Otranto, ¿verdad? Que viene siendo considerada por los críticos como la obra inaugural o la obra precursora, ¿no? de este género, aunque todavía no logra consolidar todos los elementos que ya después vamos a ver en otras obras que están más estructuradas. Entonces, aquí, a ver, ¿quiénes leyeron la novela? ¿Alguien que la haya leído? Sí, muy bien. ¿Cómo qué elementos de lo gótico, así muy específicos, notamos? ¿Quién me quiere comentar? 1, 2. El castillo, los castillos. Claro, los castillos. Los pasadizos en los castillos. Sí, muy bien. Hay castillos, hay pasadizos, como muchos vericuetos, ¿no? Esto también es un elemento muy clásico, ¿no? Dentro de esta literatura, este entramado laberíntico, ¿no? ¿Qué más? Lo religioso. No sé sí, si no, tiene que ver con lo gótico. pues más que lo religioso, yo creo que es este sentimiento de lo sublime, ¿no? Lo que decíamos, lo sagrado, tal vez le podríamos llamar, ¿no? Porque la religión como tal, pues es un sistema y lo sagrado podríamos interpretarlo más como una concepción filosófica, ¿no? Y psicológica, esa necesidad de la que ya hablábamos. Sí, y que tenemos hechos sobrenaturales, ¿no? La obra empieza de una manera muy abrupta, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo inicia la obra más o menos? Bueno, resulta, ¿no? que el príncipe de Otranto va a casar a su hijo con una doncella y de pronto cuando están en estos preparativos y todo parece muy tranquilo y muy normal, sucede un accidente terrible, pero es una cosa completamente fuera del ordinario. Resulta que un yelmo gigantesco, ¿verdad?, ha aplastado al heredero, ¿no? Y lo ha destrozado. Entonces esto es como muy gore, ¿no? Esto precisamente él leía, por ejemplo, entre las sutilezas que a veces se encuentran entre los escritores y escritoras, que en el caso de los escritores varones, cuando toman la novela gótica, muchas veces son como más crudos, ¿no? Como que se van más por este elemento de lo que sería el horror y el terror, que tiene que ver más bien, ¿verdad? Ahorita retomando que hay diferencias, con esta atracción. Vamos a imaginar dos escenas diferentes. Por ejemplo, no sé si me crean, pero de pronto me han pasado cosas extrañas. Vamos a poner un ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Colombia y en Sudamérica, ¿verdad?, como en toda Latinoamérica en general, pues hay cierta tendencia como a lo mágico religioso, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en la literatura latinoamericana, que a veces no encontramos en la misma proporción
en literaturas de otros lugares, ¿no? O al menos no con estas peculiaridades, ¿no? que vamos a ver aquí. Entonces, a mí se me hace bonito y se me hace al mismo tiempo curioso que de pronto uno pueda hablar un tanto al margen de la racionalidad, ¿no? Precisamente el movimiento gótico surge como una respuesta al excesivo racionalismo de la época. Aquí estamos haciendo como una pequeña línea del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, el año de esta novela es 1764. Entonces coincide, ¿no?, con el siglo de las luces, donde todo se quería explicar a través de la razón y se tenía una fe exacerbada en esta capacidad del ser humano de darle respuesta a todo a través de la ciencia. Y se quería echar afuera de lo humano todo lo que fuera irracional. Entonces me sucede que yo llego a la casa de una amiga a la que quiero mucho y ella es anticuaria, ¿no? Ella y su esposo son anticuarios. Entonces viven en un edificio que se mueve todo el tiempo porque es un edificio viejo y además está lleno de antigüedades. No, yo estaba fascinada, yo quería vivir ahí porque estaba lleno de muñecas, lleno de baúles, de muebles antiguos y de, no sé, de cortinas, de cosas así muy diferentes, ¿no? Muy coloridas y muy extrañas. Entonces resulta que cuando ya me voy a dormir, pues me dice mi amiga, pues el edificio se mueve, entonces si ves que las cosas se mueven o se corren solas o hacen ruidos, es normal. Bueno, dije, bueno, y paso la noche y en efecto, era como una especie de barco, porque me decía, por la cercanía de la avenida, como pasan muchos automóviles y hacen vibrar, y la construcción pues no es así muy fuerte, vas a sentir ese tambaleo. Entonces, hagan de cuenta que yo me sentí así como en una película gótica, precisamente, porque los cajoncitos de la cómoda, por ejemplo, se salían y volvían a entrar despacito, claro, no les hablo así como de algo súper así, pero sí sutilmente, ¿no? Veías que el cajoncito salía y entraba y se escuchaban los rechinidos de y pues rodeada de muñecas y luego la luz era así como que medio penumbrosa y total, que me daba trabajo dormirme, pero pues me dormí, ¿no? Pero me estaba quedando apenas dormida cuando veo que hay una mujer parada en la puerta. Una mujer que está con la cabeza hacia abajo, así muy como estereotípica, ¿no? En las películas, con la cabeza hacia abajo y el pelo también cayéndole hacia abajo. Y como yo ya estaba así, pues en ese umbral, y puede muy bien ser una alucinación hipnagógica de esas que tenemos en el umbral entre el sueño y la vigilia, pero pues no deja de ser impactante, es decir, aunque la ciencia nos dé esa explicación, no deja uno como de ensoñar y de sentir ese pavor ante lo sobrenatural. Y me fui quedando dormida. Y entonces tuve un sueño. En mi sueño estaba en esa misma casa, pero en esa casa no había muebles, estaba vacía. Y había una niña llorando en medio de la habitación. Y parecía que era como yo el fantasma y no la niña, porque yo era como lo externo, lo que estaba afuera. Y entonces veo que entra la mujer, a la que yo acababa de ver así en ese inter, y abraza, llega, se pone en cuclillas frente a la niña, la abraza y salen juntas de la habitación. Y entonces abro los ojos, me despierto, ¿no? Es en medio de la noche. Bueno, es el terror que pude, o el miedo, o la fascinación que pude experimentar en ese momento es algo gótico, ¿no? Ante lo sobrenatural, ante lo extraño, ante lo que bien podría yo explicar desde la racionalidad, pero que no deja de tener un ingrediente demasiado tentador para pensar que es misterioso, que es raro, que es sobrehumano. En cambio, estoy segura de que a las chicas, a todas nos ha pasado, por desgracia, alguna vez, de que vamos por la calle y alguien nos empieza a seguir, o vemos a un tipo así como mal encarado, y sentimos miedo, y nos empieza a palpitar el corazón, y nos aceleramos para dar la vuelta y llegar a un lugar público. Ese terror no es gótico, ese es el horror, ¿no? Esa sería como la distinción, ese sería un miedo
que tiene que ver más directamente con lo pavoroso, ¿no? Con lo que no deja lugar a dudas para el placer. Es decir, que el terror desde esta concepción, ¿no? Que después va a también a expresar ahí se me fue ahorita el nombre, ¿no? Donde estamos hablando de que es un terror que tiene más, perdón, es un miedo que tiene más que ver, ¿no? Con esta inminencia de la muerte y que no tiene nada de placentero y que no tiene nada de atrayente. Y claro, también hay una diferencia con lo que vendría siendo el placer puro, porque si bien leer literatura de terror nos gusta, nos provoca placer, no es el placer que vamos a experimentar al comernos un helado de fresa, ¿no? O al salir un día de verano, es un placer distinto, ¿no? Aquí vemos una cita, ¿no? Del Castillo de Otranto, que dice: tan solo la piedad puede diferenciarnos del polvo del que venimos y al que debemos volver. ¿Pueden perdonar los asesinos? Lo dice en algún momento, ¿verdad? El personaje. Entonces hay disertaciones allí interesantes. Esta es Anne Radcliffe, ¿verdad? En Inglaterra, ella es considerada precursora de la novela gótica y en su época fue muy reconocida y muy popular, ¿no? Como novelista. Una de sus obras más reconocidas, ¿verdad? Es esta de Los misterios de Udolfo, ¿verdad? Aquí hay como una imagen de una edición, ¿verdad? De su tiempo, y esta pues que es como mi edición Kindle, que ustedes pueden conseguir. Esta mujer tuvo una gran influencia en posteriores generaciones de autores y de autoras, como vamos a ver. Una de las personas a las que más influenció, ¿verdad? Es a esta chica que ustedes ven aquí, y que Mary Wollstonecraft de Inglaterra, quien va a crear un tratado que es muy conocido, ¿verdad?, dentro de las feministas, que es la vindicación de los derechos de la mujer. Bueno, esto no es una novela gótica, ¿verdad? Esto tiene que ver con cuestiones muy pragmáticas de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Pero lo interesante, lo que lo asocia dentro de este género es que hay una influencia, ¿no? en la escritura, ¿no? Hay una cercanía, ¿verdad? Con esta otra mujer. Y esto también es importante porque el papel de las mujeres dentro de la literatura, especialmente dentro de la literatura de terror, pues a veces está como marginal, ¿no? Como que conocemos a Bram Stoker y a Edgar Allan Poe, que ya mencionaron, pero de pronto no sabemos cómo fue el caminito, ¿no? de las mujeres que también han estado en gran medida aquí. Entonces, ella viene siendo madre de una autora que sí es muy famosa y que escribió una gran obra. Becky Stein. Exacto. Que ya viene siendo como la novela gótica más moderna, ¿verdad? O moderna, ¿verdad? No más moderna, la novela gótica moderna. En esta primera que mencionábamos por acá, ¿verdad? Del Castillo de Otranto, lo que sobresale es precisamente la transgresión. Hablamos de que en el siglo de las luces todo se quería explicar con la racionalidad, y si bien, por ejemplo, Kant no aceptaba que existía esta parálisis ante lo sublime o ante lo que es sobrehumano, también consideraba que nuestra razón, nuestro entendimiento humano, tenía la capacidad de salir de esa parálisis, ¿no? A través del ejercicio de la razón y de volver a incorporarse al modo de vida racional. Entonces, es una respuesta. Cada época tiene movimientos literarios y culturales en general que surgen como respuesta a lo que está en su contexto en ese momento. Entonces, cuando surge Frankenstein, en un momento que es ya bastante épico y por muchos de nosotros conocido, se inaugura
la novela gótica moderna. Resulta, ¿verdad?, que en esta villa, ¿verdad?, que es Villa Diodati, en Suiza, se llevó a cabo una reunión entre poetas. Había 4 poetas aquí. A ver quién los identifica. Es Polidori. Shelley, Byron y el esposo Percy y el otro no me acuerdo. Sí, Polidori, por ahí lo mencionaron. Sí, tenemos a estos poetas que se van a pasar el verano a esta villa. Sin embargo, el autor, ¿no?, de esta célebre reunión es Lord Byron, quien según sus cronistas, biógrafos y según el relato que el mismo Polidori hace después de su novela, de la cual vamos a hablar ahorita un poco, pues tenía bastantes rasgos narcisistas, ¿no? Hay que ver nada más la foto, ¿no? Entonces él ha pasado históricamente como, pues con el perfil de un aristócrata que era bastante pesado, ¿no?, en sus formas de conducirse, o así lo llamaríamos ahora. Y claro que era muy popular, ¿verdad? En su época y hasta la fecha, pues sigue teniendo, por supuesto, popularidad. Pero estamos hablando que en este momento él era muy popular. Y se le ocurre hacer un viaje, ¿no?, en el que vayan pues teniendo diferentes momentos, aventuras, y se lleva a su médico particular, ¿verdad?, que es Polidori, el que está aquí. Y se lleva a sus amigos, que es Percy y Shelley, y a su esposa, bueno, a su amante más bien, a su amante, Mary Shelley, quien se ha fugado con él recientemente y él ha abandonado a su esposa. Entonces están los 4 en una noche muy tormentosa en la que se supone que debería ser un verano agradable y sin embargo lo que hay es una tormenta muy intensa y reta a sus compañeros a escribir un relato de terror que cause el mayor miedo posible. Y aquí es a donde vamos a ver algunas de las características de la literatura gótica que vamos a ver tanto en Frankenstein como en el resto de las obras que se encuentran dentro de este género. Básicamente podríamos hablar de 3 y de estos 3 se van a desprender mucho más. Lo irracional, la desproporción y la transgresión, ¿no? Lo irracional, ya lo dijimos, como una respuesta al siglo de las luces, porque no todo puede ser explicado a través de la razón. La desproporción, porque es sobrenatural, es más allá de lo humano, de lo pragmático, de lo que está proporcionado. Una imagen muy emblemática sería precisamente este yelmo gigantesco del que hablábamos en la novela del Castillo de Otranto, ¿no?, donde es completamente desproporcionada, ¿no?, por donde ustedes le vean la imagen, no tiene una explicación más que metafísica, extraña, sobrenatural, ¿no? Y la transgresión de todo tipo, moral, social, sexual, entre los elementos que ustedes mencionaron, por ejemplo, hablan de las catedrales, de los castillos, de los laberintos, y también de esta depravación. Ustedes van a encontrar una tendencia a la perversión, ¿no?, a la depravación y a la entrega a los placeres sexuales y otro tipo de apetitos que tienen que ver con las pasiones del cuerpo. Bueno, este es un pequeño extracto de Frankenstein, donde se supone que está hablando la criatura. Amo la vida, a pesar de que la ha hecho para mí como un cúmulo de angustias. Soy tu criatura y te debo sumisión y afecto, pero mi vida la defenderé. Soy como un ángel caído, pero cuando me creaste era bueno. Me debes justicia. Entonces, esta criatura que se convierte en un monstruo por el rechazo, ¿no?, que nace en un estado de inocencia, desde esta concepción está planteando un dilema humano. Entonces, detrás del monstruo, que lo es por su apariencia,
hay un alma, o quizá no, o quizá sí. Eso es precisamente el misterio, ¿no? El que le toca al lector elaborar. Esta narrativa es mucho más compleja que la que se había logrado en ese momento, porque se utilizan diferentes perspectivas. Al utilizar el género epistolar, por ejemplo, y al utilizar otros recursos, la autora hace que podamos ver diferentes perspectivas, ¿no? de los personajes, y que podamos ser más interactivos con el relato, ¿no? Menos pasivos que en textos de otras épocas. De allí que hablamos de una novela moderna. Después vamos a ver este extracto del vampiro, ¿no? Que es la obra inaugural del gótico sobre vampiros. El vampiro representa todo aquello que la razón rechaza y la moral condena. Este antecedente va a servir después para que surja el vampiro romántico, pero aquí todavía no se ha instalado. Este es un vampiro completamente crudo, completamente duro, que más que seducir, aterroriza, persuade, convence, pero no tiene todavía esa figura, ¿no? donde se mezcla con otros elementos que tienen que ver ya con el romanticismo y que vamos a encontrar hasta en obras posteriores. Entonces hay una cita que me gusta también de esta obra, ¿no? Dice, Aubrey, o sea, el personaje protagonista, huía del más veloz de los perseguidores, el pensamiento. Puedes escapar de cualquier monstruo, menos de ti misma. Entonces él estaba perseguido por la obsesión, ¿no? Por la obsesión del vampiro. Era su... Polidori crea dos personajes, bueno, dos personajes centrales aquí. Uno que es el vampiro, el cual es un aristócrata que llega a los salones donde se presentan, ¿no? las personas en sociedad, específicamente las jóvenes, y en Londres, y causa una fascinación y una repulsión al mismo tiempo. Hay algo en él muy desagradable, parece tener todo un perfil de un abusador, de un manipulador, y aún así parece ser atractivo, atractivo en el sentido de que consigue, ¿no? Consigue lo que él quiere. Y se hace acompañar de otro joven, ¿no? Que viene siendo su víctima, al cual va a torturar psicológicamente y al cual va a obligar a cumplir una promesa de silencio durante 1 año y 1 día. Y al cabo de ese tiempo él no puede hablar de lo que él ha visto, ¿no? Y lo que él ha visto es la muerte de este noble. Pero él regresa de la muerte para seguir causando estragos en la sociedad, y el otro se ve imposibilitado para hablar. Este tema nosotros ya lo tenemos muy incorporado, lo vemos repetido nuevamente ya en muchas historias, pero aquí es el momento en el que se está inaugurando. Por ejemplo, esta que es una escena de cine, ¿no? De Nosferatu, y que en gran medida pues tiene su raíz, ¿no? En este concepto del vampiro. Y ya vamos a encontrarnos con el vampiro romántico, completamente trabajado en la obra de Bram Stoker, cuando crea Drácula, ¿no? En 1897. Ya varios años después, donde ya este vampiro no va a ser completamente duro, horroroso, sino que nos vamos a encontrar con un personaje más seductor, ¿no? Con lo que podríamos llamar en efecto el amor, ¿no? El amor del demonio o el amor de los demonios. Bueno, esta es una escena de la película muy conocida, de los años 90. Cuando salió en el cine, no me dejaron verla en el cine porque yo todavía era menor de edad, pero ya me vengué, ya la vi. Y retomando un poquito, antes de continuar, quisiera saber si hay preguntas, comentarios, dudas. No sé si estoy siendo clara, si quieren aportar algo. Ay, vamos muy bien, está muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Ok, bueno, vámonos ahora
con lo que es la literatura fantástica. Miren, es bien difícil, bueno, al menos yo lo encuentro bien difícil, a lo mejor hay alguien que diga, oh, sí, es súper fácil delimitar los límites entre los géneros. Para mí sí es difícil, porque los géneros literarios se empalman en muchos puntos, y surge un crítico que te va a dar, pues a lo mejor, una conceptualización, y surge otro que te va a dar la conceptualización contraria. Pero finalmente sí hay ciertas fronteras formales que a veces consideramos pues para ir teniendo un referente, esta línea del tiempo, ir teniendo una idea de cómo se va construyendo la literatura. Entonces, con esta obra que se llama El Diablo Enamorado y que es del francés Cazotte, ¿verdad? Disculparán mi pésimo francés. Él crea esta obra donde un hombre hace un pacto con el demonio y el demonio se le aparece. Él lo hace como no creyendo, entre que jugando, entre en serio, así como le hacemos nosotros a veces, ¿no? De que decimos, ah, sí, por Lucifer, o voy a invocar a Satanás, y lo decimos como que entre broma y en serio. Y sabes que un día se nos cumple, ¿no? Bueno, pues a él sí le pasó. Llega el demonio y él tiene la figura como de un camello, ¿no? Es una especie de camello muy extraño y que le provoca pues este terror sobrenatural. Entonces, linda con lo gótico, por supuesto, sin embargo, varios críticos ven aquí ya una diferencia sutil con el género y lo ponen como precursora esta novela de la literatura fantástica. ¿Qué es lo fantástico? Bueno, aquí viene este señor, ¿verdad? Que es Todorov, a decirnos que lo fantástico en la literatura es aquello que conlleva a la duda. Aquello, ese momento en el que no hemos tomado una decisión. Imagina que estamos viendo una película donde a alguien le están pasando cosas raras y no sabemos si esas cosas raras son obra del demonio o son obra de, no sé, de un ser humano. Ay, perdón, se me cerró. Entonces, ese momento de la duda sería lo que crearía lo fantástico. En el momento en que tenemos una respuesta, ya no estamos ante lo fantástico, ya estamos ante otros géneros de acuerdo con este concepto. Él nos lo dice así: o bien el diablo, aludiendo a esta obra del Diablo Enamorado, o bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente como los demás seres vivos, con la salvedad de que rara vez se le encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En el momento en que se elige una u otra respuesta, se abandona lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Entonces tenemos lo real, lo fantástico y lo extraño o maravilloso, cuando ya hemos tomado una decisión. Y vamos a ver que el género fantástico, según varios críticos, se va a instalar ya con esta novela, que es de Potocki y que es manuscrito encontrado en Zaragoza. Y que narra también los avatares de un hombre que se encuentra con criaturas extrañas, con personajes monstruosos, y tiene como una aventura muy rara con dos hermanas que lo seducen sexualmente, pero después de entregarse a la pasión con ella, se queda dormido y despierta siempre en un cadalso, ¿no? Donde hay dos hermanos que han sido ahorcados. Entonces, esto es recurrente y parece perderse como la noción de cuál es el sueño, ¿no? De en qué momento está dormido, cuál es la realidad o si ambas cosas son un sueño. Entonces, esta duda sobre la realidad de lo que está observando o lo fantástico de lo que está observando es lo que le va a dar esa complejidad que los géneros, que los críticos consideran necesaria en este género. Y bueno, vamos a ver si me sale. A ver, déjenme intentar hacer. Y ustedes me dicen a ver si lo identifican. A ver si me sale.
¿Se ve? Sí, sí se ve. Lo estoy haciendo con Es el dedo. chiquito. No, ya tiene bigote. Lo estoy haciendo con el dedo, así Es que Edgar. Es Edgar Allan Poe. ustedes disculparán la torpeza del dedo, que no es lo mismo que tener Te un salió lápiz. súper bien. ¿Es Edgar? Ahí está, más o menos. Ya lo tienes muy practicado. Mira, hasta el cuervo y todo. Bueno, como les decía Celeste en un inicio, yo empecé a leer el género de terror precisamente con Edgar Allan Poe cuando tenía 12 años y leía también mucho a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? El género gótico, por supuesto, evoluciona, como ya vimos, va cambiando. No tiene que ver necesariamente con vampiros o con castillos, aunque sí son elementos recurrentes. Tiene que ver, como ya dijimos, más con este terror de lo sublime y lo sobrenatural. Entonces, cuando este género se traslada a otros países tardíamente, o como es obvio, porque no había internet, ahora surge una tendencia y ya todo el mundo la conoce al otro día, ¿no? Pero en estas épocas a veces pasaba mucho tiempo, ¿no? Entre que se iba emigrando un género a otro país y tomaba pues sus características personales. Entonces Edgar Allan Poe, como seguramente muchos lo conocemos, pues fue un escritor, crítico, periodista, poeta, editorialista. Bueno, era chile de todos los moles, como decimos los mexicanos. Hacía de todo. De hecho, según sus biógrafos, él solía llamarse o firmar como Edgar a Poet, Edgar un poeta, porque él quería ser un poeta. Él no se consideraba tanto narrador como poeta. Sin embargo, se hizo célebre más que nada por sus cuentos. Y en algún momento mencionó, ¿no?, que tenía que dedicarse a otros géneros literarios que no eran la poesía para poder vivir porque vendían más, ¿no? Aunque en la crítica literaria no le fue muy bien porque se dice que era muy duro, ¿no?, que criticaba de una manera demasiado dura a sus contemporáneos y que a todo mundo le veía algo mal. Entonces, ya sabemos que cuando un crítico es así, cuando un escritor es así, pues no nos cae muy bien a veces. Queremos que nos digan que son maravillosos nuestros textos. Entonces, él es un poeta, su poema emblemático, pues ya sabemos que es El Cuervo, ¿no? Hay anécdotas de que se dice que le gustaba declamarlo en las tabernas, y yo creo que sí, ¿no? Y que a veces lo declamaba caminando en las calles. Y Poe, pues bueno, es una figura genial, ¿no? No por nada me enamoré de él. Sin embargo, él tiene millones de novias, ¿no? Así que si alguien se asume como novia suya, pues tiene que ser así como poliamorosa, porque hay muchísima, es muy popular el personaje hasta la fecha, ¿verdad? Que como autor se ha convertido en un personaje también. Su biografía está llena también de hechos terroríficos que mucho tienen que ver con los cuentos que él escribía. Y podríamos hablar de que él inaugura, ¿no?, cuatro corrientes, podríamos decirlo así, que es dentro de la literatura, que es o cuatro formas, que es el relato fantástico de horror, ¿no? Ya habíamos hablado de que el horror ya se había trabajado dentro de la literatura, pero aquí él lo pone como un género más estructurado, que ya reúne elementos de la modernidad que se han mantenido hasta nuestros días. Entonces tendríamos como el relato fantástico de horror, y un ejemplo de esto sería el cuento de Berenice. Hay más, ¿no? El relato fantástico especulativo, un ejemplo puede ser La verdad sobre el caso del señor Valdemar, o El extraño caso del señor Valdemar, es que luego lo traducen distinto. El relato fantástico ominoso, un ejemplo es El hombre de la multitud, y el relato detectivesco criminal. O sea que podemos dividir la literatura contemporánea antes de Poe y después de Poe.
Y, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? del caso del señor Valdemar. ¿Alguien ha leído el cuento? Bueno, Sí. ¿sí? A ver, ¿quién dijo sí? Manifiéstese, ¿quién habló? Yo dije que sí. Estoy sonando, pero les cuento de qué va. ¡Ay, súper! A ver, cuéntanos un poquito de qué te acuerdas. En aquel entonces tenían muy de moda esta ciencia, pseudociencia, que es el mesmerismo, ¿no? Que es como hipnotizar personas sí, hipnotizar personas. Y deciden hipnotizar a alguien que está a punto de morir. Y por medio del magnetismo animal, que si bien entiendo es parecido al hipnotismo, por medio del magnetismo animal hipnotizan a esta persona que está a punto de morir y hacen que permanezca a pesar de que su cuerpo ya murió. Y así pasan mucho tiempo. En verdad es sorprendente. Y ya cuando cortan este mesmerismo, pues ya no les cuento el final, pero está padre. Está padre. Sí, hay muchas ideas, claro, que estos autores en su momento hicieron como una cosa sorprendente y que ahora pues ya no nos va a causar la misma reacción de sorpresa. Ya tenemos muy integrado todo eso. Pero si nos situamos en su contexto, en su época, son alcances asombrosos, ¿no? Los que ellos tienen. Y nuevamente rompiendo este racionalismo. Este cuento es muy interesante precisamente porque se vale de esta pseudociencia, ¿no? Que le da ese carácter como de que podría ser real. O sea, el lector como que se la cree. Te dan esa explicación, ¿no? Que hace plausible la idea. Cosa que también sucede con Frankenstein, ¿no? Porque la autora, al estarnos poniendo al personaje creador del monstruo como un científico, entonces eso nos da o nos sugiere la idea de que podría ser real. Entonces estamos viendo también aquí en estas dos obras como precursoras también de la ciencia ficción, ¿no? Porque donde están metiendo elementos que ya no solamente tienen que ver con el terror, sino que también tienen que ver con estos límites de la ciencia, de lo tecnológico, de lo que podría ser, ¿no? Y en efecto es un hombre que tiene tuberculosis y es hipnotizado en el momento de su agonía y permanece en ese estado hasta que sale de la hipnosis y se transforma en un cadáver. Este que está acá arriba, ¿verdad? Pues es una imagen del cuento de Berenice, también muy conocido del mismo autor, donde el personaje, ¿no? el protagonista, está enamorado de Berenice, ¿no? Se supone que van a casarse, sin embargo, ella muere de una forma inexplicable. Esto también es un elemento común dentro de la literatura de terror, que a veces las cosas no tienen necesariamente una explicación. En el otro cuento, sí había una posible explicación, ¿no? Hay una enfermedad, hay un científico deteniendo o pausando la muerte con la hipnosis. Aquí no sabemos exactamente qué pasa. La protagonista languidece y muere. Pero su prometido está como enamorado de su dentadura, ¿no? Siente una fascinación por esos dientes blanquísimos que ella tiene, y al momento en que es sepultada, lo tortura la idea de ir y exhumar el cadáver y quitarle esa dentadura, ¿no? Cosa que efectivamente pasa al final. Entonces es descubierto con los instrumentos necesarios para extraer los dientes del cadáver. Entonces es un cuento que tiene que ver con la necrofilia, ¿no? O sea, con el gusto, el apasionamiento, ¿no? Sensual, ¿no? hacia la muerte. Y por ejemplo, bueno, es alusivo a El hombre de la multitud, que es un cuento, podríamos decir, más moderno. Si alguien lo ha leído, recordarán que el personaje se encuentra caminando en una plaza atestada de gente
o más bien se encuentra observando, ¿no? Se encuentra observando una plaza atestada de gente y va describiéndolos dependiendo de su clase social, de su forma de vestir, su forma de maquillarse, si son mujeres, o la forma en que van ocultando o manifestando su edad. Y de pronto llega a un personaje que lo impacta, que es un hombre viejo y que es un hombre que le parece como el retrato vivo de la maldad. Y no sabe por qué y lo empieza a perseguir tratando de descubrir qué es lo que él oculta o qué es lo que él tiene, hacia dónde va. Y al final no consigue una respuesta. Se va en esta persecución buscándolo y viendo hacia dónde el hombre se dirige y se le pasa toda la noche en eso, ¿no? El cuento tiene un carácter ominoso porque empieza con una descripción muy puntual de lo que podríamos considerar pues cosas elegantes, cosas armoniosas, el bullicio de una plaza donde concurre gente de diversas clases sociales, y conforme va cayendo la oscuridad, vamos viendo cada vez más seres pues menos favorecidos, a lo mejor personas con vicios, personas con pues con rostros que ya no son bellos, con expresiones de perversión, de enfermedad mental. O sea, es como que nos va transformando la realidad hasta que llega a este sujeto al cual persigue tratando de encontrar cuál es su gran secreto y no lo logra, ¿no? Y precisamente de allí está ese vínculo con lo más contemporáneo. Ahí yo diría que Poe se acerca como al horror de nuestra época, ¿no? Que ya decíamos que hay una diferencia a veces entre el terror atrayente y aquello que nos horroriza y que no nos causa quizá esa misma atracción o fascinación. Porque todo se disuelve, ¿no? Como es nuestra época actual, donde no hay un eje, donde se ha perdido, según muchos críticos, como esa consecución histórica de las narrativas, ¿no? A esto le llamamos posmodernidad. Claro que Poe, pues, no era un ser posmoderno, él está hablando desde otra época, estamos hablando de que se mezclan o se dejan ver ciertas sutilezas que van a evolucionar después en la literatura. Y aquí es una escena también de pues de la novela llamada detectivesca o novela criminal, ¿no? De la que después pues van a evolucionar también otros géneros, y donde ya no se centra el personaje en simplemente la situación de terror en sí, sino en el descubrimiento o la investigación del crimen. Y bueno, este es un dibujito. Y esta soy yo cuando cumplí mi promesa, ¿verdad? Porque cuando tenía así 12, 13 años, le prometí que iba a ir algún día a Boston a verlo, ¿no? Porque como ahí nació. Y bueno, ya le cumplí. Y me comentó también su maestra Celeste que estuvieron leyendo a Stevenson, ¿verdad? A propósito de esta obra. No sé si alguien quiere comentarme un poco, retroalimentarme. Ay, le rayé, creo, por accidente. Pues tiene también con el contexto de la investigación científica alrededor de nuevas posibilidades de desarrollo químico, tecnológico, y además como la liberación del monstruo interno, ¿no? De cómo por ciertas circunstancias se libera este monstruo interno que tiene el doctor y que se manifiesta sin que él pueda controlarlo. Así que yo diría que es una buena metáfora del horror o no sé tú cómo lo veas, pero del horror que provoca esa parte desconocida que no tenemos control sobre ella, ¿no? Es como el poder salir y no ser responsables de lo que hagamos. Claro, toca el tema filosófico sobre la responsabilidad sobre los propios actos, ¿no?
y sobre esa aceptación precisamente del demonio interior que mencionábamos al inicio de la plática, esa sombra junguiana o todos esos aspectos inconcebibles a la conciencia que todos tenemos finalmente. Es una alegoría, entonces podríamos considerarlo así, de lo que es esa naturaleza humana dual, ¿no? En la que no somos completamente blancos ni completamente oscuros, sino que hay esos entresijos, ¿no? Entre lo luminoso y entre lo abismal. Entonces, me gustaría, si ustedes quieren, que hiciéramos un pequeño ejercicio antes de terminar. Por supuesto que esto ya he llevado al cine. Aquí tenemos al clásico personaje de Tim Burton, ¿verdad? Que es el joven manos de tijera, que por muchos años pues ha sido también como un emblema de lo gótico, oscuro, romántico, ¿verdad? Pero contemporáneo. Y podríamos citar muchísimos ejemplos más que tienen que ver con el cine, porque en la época actual es dentro de la cinematografía donde el tema ha sido más abordado, aunque por supuesto que no se ha dejado de abordar, es donde ha encontrado como mayor respuesta, ¿no? Dentro del cine. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer un ejercicio pequeño. ¿Sí? Me gustaría que... ¿alguien habló? No, nada más dije que sí, estaba muy bien. Ok. Bueno, Bueno, perdón ¿sí? que te interrumpa. Me parece que Azucena quería hablar hace un momento. Ah, perdón. Y sabes que también hay que dar como un poquito de margen, porque en lo que tú haces la pregunta y la persona abre el micro y eso, parece a lo mejor cuando uno está dando la plática que son como minutos así larguísimos e interminables, pero es como el proceso en lo que se abren también los micros. Claro que sí, Celeste. Una disculpa si alguien ha querido participar y no me he percatado. Que también ¿cómo se llama? En esta modalidad a veces no alcanzo a ver las cámaras de todos, entonces no siempre tengo conciencia de quién está levantando la mano. Pero si alguien quiere decir algo. Pues ya nada más iba a mencionarlo, ya lo mencionaste tú, que al principio de la plática habías dicho la dualidad del ser humano y el psique, que realmente ahí sí aplica mucho el psique que tenía Mr. Hyde escondiendo sus demonios y luego dejándolos salir, pero sí, ya. Ok. ¿Alguien más? Yo estaba haciendo un poco de memoria y pensando en todas las novelas que está citando, y parece que hay una suerte de contexto del temor a lo nuevo, ¿no? De la salida de la edad oscura hacia la edad de las luces y hacia la revolución industrial, y de cómo la gente tenía miedo de lo nuevo, ¿no? De lo que no se conocía, del boom científico que podía transgredir muchas cosas, como es el caso de Shelley cuando inventa la resurrección o más bien el dar vida, ¿no? Como se hace, como si fuera un dios, y esta herética forma de tratar de apoderarse de algo divino. Y en el caso de El joven manos de tijeras, entiendo que la alegoría tú haces la referencia por el asunto del tema de la fascinación, de lo sublime, pero no sé qué tanto pueda tomarse en cuenta. Por ejemplo, a mí me parece que tiene similitud con Drácula y con Frankenstein, al mismo tiempo que trata o deja ver esta parte de la discriminación de las personas normales hacia las personas que no son normales, ¿no? Y la consecuente persecución del joven manos de tijera, igualito que pasó en el caso de Frankenstein, por ejemplo, donde Frankenstein es
seguido hasta el enero, ¿no? Después de que descubren que mata a la niña. Entonces, es un tanto como la fascinación por los asesinos seriales y un tanto el terror o el temor de la tecnología nueva que nadie conoce, como ahora el 5G, que la gente piensa que crea el COVID, ¿no? Por ejemplo, o las guerras bacteriológicas y que no sabemos si vamos a tener una nueva generación de mutantes dentro de 20 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sé qué tanto podría más en película, pero está bien. Yo estaba pensando más como en Los Otros, no sé si la viste, con Nicole Kidman, que me recordó mucho a Tu Sueño, donde Nicole Kidman es una mujer que vive en una casa victoriana. Eso es otro tinte, ¿no?, de las novelas, que casi todas, o no sé si yo estoy equivocada, pero me parece que casi todas son al borde del final de la era victoriana. Sí, como nace como de una fascinación por lo antiguo, por lo medieval, también posteriormente pues se mezcla pues con todos estos escenarios antiguos. Por ejemplo, ellos en el siglo XVIII pues estaban en su época contemporánea, ¿verdad? Nosotros ya pensamos en siglo XVIII como algo antiguo, siglo XIX ya como algo pues también arcaico para nosotros. Entonces, un escenario de esa época también nos puede parecer como muy tentador, fascinante, oscuro. Y ellos tendían más a quizá irse a otras épocas más remotas, como lo que es el medievo. Pero la idea es esa, se me hacen muy puntuales tus observaciones, porque en efecto está ese dilema entre lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? El simplemente nacer como tales, la forma, lo que aceptamos o no aceptamos, esos demonios interiores, los dilemas de toda la vida de la filosofía y que en este caso son llevados a personajes literarios. Y la transgresión de la filosofía de la ciencia, ¿no? En esta época sería, por ejemplo, la clonación, la transgresión de la clonación de humanos, y sin embargo ya pasa. Y estaba pensando, ¿por qué no citaste a Lovecraft? bueno, sí, no cité a todos, por supuesto, ¿no? Si tú quieres complementar con algo de él, por supuesto que también es importante. Él es uno de los también grandes expositores del género de terror, en este caso, pues como el terror cósmico, ¿no? Más que incluso se ha llegado a considerar que todo el trabajo literario, ¿verdad?, que Lovecraft hace, más que una especie de propiedad intelectual, es como una mitología, ¿no? Como si hubiese creado una propia mitología fantástica, cósmica, que hasta la fecha sigue teniendo un impacto muy fuerte, ¿no? Lo comprobé hace poco precisamente cuando fue la Feria del Libro en Monterrey, ¿en qué? En 2019 me parece, que estaba con un amigo que venía de otro país y que estaba fascinado con el Necronomicon, ¿verdad? Y creía o tenía como que cierta creencia o duda, ¿no?, acerca de los personajes de esta mitología, y no es el único, ¿verdad? He conocido a mucha gente que de pronto tiene, ¿no?, a estos personajes mitológicos en ese, ¿cómo diría?, en ese terreno de la duda, de qué tan reales son. Pareciera que no, ya que en la época, ¿verdad?, en que Lovecraft escribe, pues todavía no estaba descubierta completamente, no sé, ciertas zonas geográficas que ahora nosotros ya tenemos más concebidas, más claras. Ya no hay como que demasiado lugar para el misterio, o al menos no para ese tipo de misterio, y sin embargo sigue teniendo un impacto muy fuerte. Así que toda la razón en que hay no solamente él, sino muchos autores más que podríamos seguir considerando. Hay dos personas que tienen... Oye, Marisol, ¿y no encaja en esta parte Amparo Dávila? Sí, claro. ¿Amparo Dávila no encaja? Digamos que los elementos de lo gótico
Por eso decíamos que cuando se dirigen hacia otros contextos, pues van a entrar también en la literatura que están haciendo otros escritores y escritoras. Y ya no necesariamente van a recurrir a los mismos elementos clásicos, a veces sí, a veces no, pero este terror o este horror al que a veces se puede llegar a través de la literatura, ya va a tener que ver pues con el contexto inmediato de ese autor, con los símbolos con los que él está trabajando, porque recordemos que en esencia pues lo gótico es ese temor ante lo sublime, ante lo sobrenatural, que al mismo tiempo conlleva ese condimento de la atracción. Entonces, por supuesto que lo vamos a encontrar en diferentes autores y autoras. Comentaba que hay 2 micrófonos abiertos, no sé si quieran participar. Uno es el de Luisa y el de otro es el de Nadia Vera. Nadia, ¿algún comentario? Bueno, miren, el ejercicio es así bien, bien chiquito. Si lo quieren hacer, únicamente es que con lo que hemos estado platicando ahorita y tal vez haciendo un poquito de memoria, si es que han seguramente leído algunas de estas obras, y si no, pues además de la invitación a que las conozcan, pues también sería, si pudieran en una frase o en un párrafo, según qué tanto lo puedan hacer, algo muy breve, ¿verdad? Un par de líneas quizá, porque para que lo podamos compartir. Si pudieran expresarnos en una imagen, piensen en una imagen literaria, ¿qué sería para ustedes el terror? Tal vez para mí pueda ser una imagen onírica, algo que tenga que ver con el sueño. Tal vez pueda ser algo más conceptual, más abstracto, o tal vez pueda ser pues algo más rudo, más duro, no lo sé. Si pudieran compartirnos una imagen literaria que englobe su concepto, su simbolización de lo que es el terror. Y vamos a dar, ¿les parecen bien 5 minutos? ¿O es mucho? Está bien, 5 minutos. ¿Quieres que lo compartan en el chat o que lo compartan platicando? Si lo pudieran comentar, yo creo que no nos tardamos mucho comentándolo, es poquito.
Bueno, yo no sé si dijo que algo de terror. Puede ser que, pues, voy en la carretera y de repente se me atraviesa una mujer vestida de blanco. No sé. Ok. Bueno, para hacer literaria esa imagen hay que trabajarla, pero ya tienes el concepto de lo que podrías trabajar. Muy bien. Aquí hay algo que me escribieron, dice, de Margarita. El terror para mí es quedarme atrapada en este plano sin poder trascender. Por eso lo sobrenatural me da tanto miedo, ¿no? Bueno, esto ya se acerca más, ¿no?, a una construcción, ¿no? Y en efecto, esto tiene que ver con lo gótico, porque entre los elementos que encontramos, y precisamente cuando hablábamos de las construcciones medievales, por ejemplo, antiguas, está ese miedo al encierro, ¿no? Ese miedo a estar enclaustrado. Por eso vemos pues los monasterios, las iglesias, este tipo de construcciones como que nos dan un aire de solemnidad y que nos producen esa angustia, ¿no?, del no poder salir o no poder traspasar eso. Dice Linda, terror es ese rumor ancestro que nos rasguña la piel hasta el delirio. Bueno, aquí hay una poeta. Terror. El terror, dice María, es descubrir que el monstruo está dentro de ti. Claro, nos puede causar verdadera angustia ver a ese monstruo. ¿Alguien más quiere participar? El terror de no saber si estás despierta o si en realidad eres parte de un sueño. O ¿Sí? el terror que experimentas a veces cuando te miras frente al espejo y no te reconoces. Claro, ahí también Ves a hay otra persona que no eres tú. Yo tengo un comentario más que el ejercicio. Te iba a preguntar, es muy cultural también el terror, ¿no? Porque a ti te enseñaron, de cierta forma, yo por ejemplo, tengo aquí grabada la película de los 80 que vi súper chiquita, fue la cosa más terrible en mi vida, de la profecía, del niño, del anticristo, del 666, o sea, pues eso estaba construido para mi cultura como lo sobrenatural más horrible que puede suceder. Pero a lo mejor si yo estoy en otro país no sé, con otro tipo de religión o de sistema en mi cabeza, pues a lo mejor el terror es también cuestión de cómo estás tú conectada con tu cultura, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ver con elementos culturales. La literatura siempre tiene que ver con elementos culturales, ¿no? En gran medida, pues es una construcción social también. Exacto, una construcción social, a eso iba. Sí, y por otra parte, pues también tiene que ver con elementos propios de la naturaleza humana. O sea, es un binomio, ¿no? Siempre vamos a crear desde ese binomio, o al menos desde la concepción en que lo percibo. Claro. Aquí hay otro comentario de Gustavo. Hacer consciente que no controlamos nada, que todas nuestras explicaciones no alcanzan a lo asombroso que es el mundo, que estamos suspendidos en algo incomprensible. Aquí puede estar la entrada de un ensayo. Va muy bien. ¿Alguien más? Celeste, no sé si tú quieras también comentarnos, retroalimentarnos. Aquí hay un comentario más de Florina Olivario. Ah, sí, ya me llegó. De hecho, me llegaron dos. De Elena Villarreal. Ah, exacto, sí, también. Imagen de terror, ser enterrada viva. Sí, era uno de los miedos más grandes
de Edgar Allan Poe, ¿verdad? De hecho, él manejó mucho esta imagen, ¿no?, del enterrado vivo, la repite en varios de sus cuentos. Era un terror que él tenía en la vida real y lo trasladaba a la literatura. En este entendido de que a veces la literatura también nos sirve a los escritores y escritoras para drenar esa energía del horror y del terror que tenemos en nuestro interior. Una vez, dice Florina, en un sueño me vi caminando por un panteón y llegué a una pequeña cripta. Entré y al voltear a la puerta, esta se había cerrado. Sí, es completamente una imagen gótica, ¿verdad? Muy bien. Y por ahí podría ir un relieve. A mí lo que me llama mucho la atención es la cantidad de referencias que existen del trabajo finalmente de las mujeres en este género y en ese tiempo, ¿sí? Pues estamos hablando siglo XVIII, estamos hablando siglo XIX, estamos hablando de voces de mujer que han trascendido hasta nuestra época, ¿no? Entonces, el saber que este tipo de fantasía, vamos a llamarlo así, sumó tantas voces de mujer en este tiempo y que de alguna manera se le permitió la trascendencia. O más que se le permitió, lucharon tal vez en gran medida, ¿no?, para ganársela. Bueno, definitivamente, pero definitivamente que ha de haber, hay cantidad de mujeres aún en el siglo XX, aún en el siglo XXI, en una lucha constante y me parece como muy emblemático, o sea, el poder reconocer que estas mujeres de alguna manera cambiaron la forma de la literatura de su tiempo, ¿no? Claro. Claro, y además estamos hablando de que algunas de ellas, como era el caso, ¿no?, de la madre de Mary Shelley, llegaron a ser profesionales de la escritura. No estoy diciendo, ¿verdad?, que quien no pueda subsistir de su labor literaria no sea un profesional, sino en este concepto más pragmático, ¿verdad? Hablamos otra vez de conceptualización, ¿verdad? Hay muchísimos autores y autoras que nunca recibieron un peso por su obra y su obra rompió esquemas literarios, instauró nuevas épocas y escuelas, y el caso emblemático pues es Kafka, ¿no?, de que en vida pues ni siquiera publicó, no era conocido más que en un círculo muy estrecho y pues no podemos abordar la literatura contemporánea sin hablar de él. Pero en un sentido más pragmático, vamos a decirlo así, más utilitario, el que lo haya logrado en esa época, además del ejercicio del trabajo, el de escribir, pues haya podido tenerlo como oficio, que le daba su modo de vida, pues es sorprendente para mí, ¿no? Es bastante y que haya sido un grupo de mujeres finalmente, ¿no? Entonces, habla de un momento de estar de la mujer, como dices tú, finalmente es el tiempo en donde todo lo que ahora entendemos como feminismo comienza a surgir, ¿no? A conceptualizarse. Claro, los conceptos se van, decíamos, renovando, cambiando. Ahora hablamos no de un feminismo, sino de varias narrativas feministas. Y esto de la posmodernidad, ya decíamos precisamente que se rompe como esta consecución histórica un tanto más lineal que había ocurrido hasta alrededor de los años 80, dado un poco antes, y ya después empieza pues todo a ser más complejo en este sentido, a veces a revalorar viejos esquemas o viejos sistemas y darles otra perspectiva, ¿no? Tal es el caso de el arte que a veces hacemos en la calle, ¿no? Por ejemplo, el graffiti, estas formas de arte, de expresión contemporáneas, que no nacen en esta época, que tienen un antecedente en las vanguardias desde el siglo XIX.
pero que están siendo revaloradas y recontextualizadas en la época actual. Y lo mismo va a ocurrir, ¿no? con todas estas narrativas sociales y literarias que estás mencionando. Quisiera comentar un par de textos que están aquí. Dice Lolis, el ser olvidada o ignorada. Claro, hay material de trabajo ahí para crear imagen. Oscar Wilde dice, Ludmila. Oscar Wilde escribió, todos matamos lo que amamos, el valiente con una espada, el cobarde con un beso. Pienso que el terror es descubrir que nos atrae la muerte, que encontramos belleza y a la vez temor en la muerte, pues es un instinto natural. El vivir, el terror va de la mano con esa curiosidad irresistible por la muerte y de todo aquello que nos aleja, la luz, la vida, el amor. Bueno, en la figura de Oscar Wilde, pues también encontramos muchos elementos de lo gótico, ¿verdad? Y en muchos autores más, como ya mencionado. Ay. Ay, 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 me salí sin querer. Pues bueno, estamos llegando al final. Celeste me comentó que disponíamos de 1 hora y media para charlar. Si alguien quiere hacer alguna retroalimentación de despedida o algo, o tú misma, Celeste. Buenas noches. Ay, yo tengo una pregunta. Soy Paola. A mí me gustó mucho tu charla y me gustaría saber, la verdad no es un género de mis preferidos, ni que he explorado a fondo, pero con esto como que me engancho más. Y además de tu obra, Marisol, ¿quién más en México, hombre o mujer, es como representativo de este tema sobre el amor, el amor a los demonios o de los demonios? Bueno, entre los autores, por ejemplo, en Juan Rulfo vas a encontrar muchos elementos de lo gótico, ¿no? Está representado. Sí, pero me refería como a escritores actuales. Pues, por ejemplo, yo mencionaría... O sea, como más actuales. Sí, a Alberto Chimal, por ejemplo, que trabaja también con esta narrativa que tiene que ver con lo fantástico, con el género de terror y de ciencia ficción. Anne Rice. Anne Rice. Y ok, No sé, ay. Alguien más iba a hacer una pregunta, ¿no? Yo quería hacer un comentario. Elsa, perdón. Ajá. Es precisamente sobre lo que usted mencionó acerca de las mujeres en la literatura gótica. Yo recuerdo que en ese tiempo la literatura gótica se consideraba algo inferior. Por lo tanto, que mujeres escribieran ese tipo de historias no representaba un problema para la sociedad. Hasta que comenzaron a leer los textos y se dieron cuenta que las mujeres estaban escribiendo de cosas muy importantes. Cuando hablamos de literatura gótica, hablamos de una forma oculta también del erotismo, de la insatisfacción sexual de las mujeres, de la opresión y de muchos otros temas que con el tiempo llegaron a escandalizar sobre todo a los ingleses, que es de donde pertenece el género. Hay una novela muy buena, gótica, que a mí me encanta y que yo recomiendo, sobre todo ahora que la están editando en México, que se llama El monje, de Matthew Lewis. Ahí es una novela gótica excelente, una gran historia, y es cuando vemos un poco cómo este género se va evolucionando, ¿no? Desde el Castillo de Otranto, que puede ser muy exótica e incomprensible al principio, hasta Edgar Allan Poe. Entonces, creo que la importancia para entender sobre todo el horror moderno es
analizar un poco estos relatos góticos, porque todos ellos pusieron su granito de arena para tener ahora no solamente historias de terror o de vampiros, sino también la novela de detectives o la novela negra. Sí, sí, muy de acuerdo. El género en general ha sido depreciado durante mucho tiempo. Lo mismo con la literatura fantástica. No se les consideraba como que serios, ¿no? De hecho, yo creo que hasta hace muy poco tiempo empezaron a ser incluidos ya en eventos, en antologías, considerados académicos o serios, ¿no? Es un lugar que también se ha ido ganando poco a poco. Florina. Ok, muchas gracias, Celeste. Gracias por aceptarme en esta charla. Marisol, pues tenía muchísimas ganas de conocerte, fue un placer escucharte y por supuesto que también me quedo yo enganchada con la literatura gótica y con todas esas referencias. La verdad que tienen un club muy bueno, veo que son lectores letras, entonces naturalmente que si me siguen invitando, si me siguen aceptando mis solicitudes, con mucho gusto voy a estar con ustedes y de verdad estoy muy complacida con tu trayectoria, Marisol, y bueno, pues soy tu fan, ahí te voy siguiendo en la red. Gracias. Qué linda, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por esta noche, por la generosidad de haber compartido con nosotros esto que amas, que es el género gótico, por acercarnos a uno de tus amores, de tus novios, como tú le llamas, y a otros tantos también. Quiero comentarles a las personas que están con nosotros por primera vez, nosotros nos reunimos más o menos cada 6 semanas, nos reunimos de manera continua. Este es un club privado, ya les mandaremos información si ustedes quisieran integrarse, pero de cualquier manera siempre tenemos actividades abiertas para estar en contacto con autores, para estar en contacto con otros lectores, porque es precisamente en este cruce de ideas que, bueno, se van ampliando también las posibilidades, los horizontes de cada lector. Entonces, les agradezco también a cada uno de ustedes que se conectó esta noche y que participó con nosotros, con sus comentarios, con sus dudas, porque, bueno, entre todos creo hemos construido el conocimiento, la información, en fin, cada uno de los momentos. A nombre del Club de Lectura y Escritura, otorgarte este reconocimiento por habernos impartido la charla sobre el amor a los demonios, aproximaciones a la literatura gótica. Muchas gracias, Marisol. No se desconecten todavía porque se acuerdan que quedamos que nos íbamos a sacar la foto juntas. Así es que les voy a pedir por un momento a quienes tienen sus cámaras cerradas, que nos regalen el abrirlo un instante para poder atrapar también y tener su presencia con nosotros. ¿Les parece? Elsa, Luisa, Nadia, un momentito, Ann Warrior, Ana, ¿quién es Nadia Vera? Bueno, ¿les parece si miramos al frente y sonreímos? Voy a tomar una imagen, aquí voy. Es que lo hago con, ¿cómo se llama? Ay, espérenme, déjenme ver si salió bien. Ok, voy a hacer una más, ¿de acuerdo? 1, 2 y voy. Aquí está. Pues muchísimas gracias a todas. Nos vemos en unas cuantas semanas. Sigan leyendo. Marisol nos ha dado una cantidad de sugerencias acerca de este género. Nosotras en el club estamos ahora ya muy en siglo XXI. Estamos leyendo una novela recientemente editada.
y se llama Autobiografía del Algodón, de Cristina Rivera Garza. Pueden también ir siguiendo nuestras redes, ahí vamos a estar compartiendo información de esta y de muchas otras experiencias de lectura. Marisol, espero que te hayas sentido también pues acogida con la calidez y con el entusiasmo que también nos ha causado tu visita. Muchas gracias, Celeste. Complacida siempre de apoyarlos y como te dije, un buen pretexto para regresar a estos antiguos amores, pues sí estaba muy enfocada en cosas del mundo, ¿no? En cosas muy prácticas, porque pues tengo 3 hijos. Bueno, pues justo como te conté, todos, la mayoría, bueno, excepto Gustavo que se conectó esta noche, que nos encanta que se conecten hombres también, pero siempre hacemos la convocatoria y siempre somos más las mujeres que estamos aquí. Y aquí a veces estamos amamantando, lavando platos, en fin, cuando tenemos nuestras sesiones de club, cenando, en fin, haciendo la vida, pero sin soltar esto que nos apasiona, que es la literatura y específicamente la lectura. Así que muchísimas gracias a todas, porque sé que el estar aquí también les implicó ir dejando un montón de cosas de lado, que cuando apaguen la cámara correrán a dormir niños, a cenar o bien a continuar con sus actividades. Esa es la vida de las mujeres y bueno, también de algunos hombres, pero pues se trata de darnos permiso, de reclamar nuestros espacios y bueno, y de convivir y de compartir. Así que muchas gracias a todas. Recibirán a las que ya se registraron la invitación para las próximas charlas. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bye.